ingeniería, vinculadas al sector científico-tecnológico. Como sabrán, somos estudiantes graduados del sector de la ciencia y la tecnología y tenemos ciertas inquietudes, principalmente respecto al rol que tenemos, ¿no? Y que cumplimos en las instituciones y qué función social nos asigna a la sociedad y hasta dónde nos la asigna, hasta dónde la cumplimos o no. Y como conclusión de este pequeño ciclo de charlas, de 3 charlas que hicimos, en donde en la primera tratamos de rescatar un poco el pensamiento de la década del 60, 70, en los temas de política científica y tecnológica. Después seguimos avanzando con la política científico-tecnológica de los 70s, 80s y 90s. La idea de hoy es ver en dónde estamos parados un poco y qué discusiones deberíamos plantear para poder hacer que nuestro país salga adelante con un proyecto nacional de desarrollo. La idea nuestra es poder plantear cómo se articula nuestro sector en un proyecto de país, qué rol vamos a cumplir y retomar un poco también esta idea, ¿no?, del proyecto de país y del modelo de desarrollo. Quizá el último intento de algo similar que se haya hecho fue el modelo para el desarrollo nacional de Perón en la década del 70, en donde más o menos desarrollaba cómo debería desenvolverse nuestra sociedad. Hoy en día las fuerzas del mercado de las últimas décadas se apropiaron, ¿no?, de esto, de cómo debe desenvolverse nuestra sociedad, y ya no está pensado, ni consensuado, ni planificado, sino que es esta anarquía del mercado de que no tenemos un modelo de desarrollo. Así es como la mitad de nuestra población está concentrada acá. Tenemos un país despoblado, se desmantelaron gran parte de nuestras industrias, sectores estratégicos de la economía que se perdieron y se extranjerizaron. Entonces, eso de una forma u otra incide en nuestros sectores y es importante tenerlo en mente, no pensar que simplemente hacemos ciencia para la humanidad, porque esa idea claramente está un poco viciada. Y bueno, todo esto ver qué rol vamos a cumplir nosotros, cuál es el modelo de desarrollo nacional en el cual queremos enmarcarnos, porque esto es fundamental, ¿no?, va a ser nuestra tarea, y ver cómo se van a articular las instituciones también que son el medio para poder ir llevando adelante esa tarea. La idea, bueno, con Diego ya veníamos planteando los otros ejes anteriores, y tiene un panorama diagnóstico importante de cómo está el sector científico-tecnológico de la actualidad y sus propias evaluaciones de cómo debería desenvolverse hacia el futuro. Rubén además está en el tema más de la industria, es el director de la revista Industrializar Argentina, ingeniero electrónico él. Y la idea es también un poco pensar qué desarrollo o qué sectores estratégicos se pueden desarrollar en nuestra economía y que van a traccionar de alguna manera al sector científico-tecnológico. Personalmente uno es nostálgico quizá de aquella vieja idea de Perón de hasta el último tornillo, pero saliendo de ese planteo y de ese posicionamiento y pensando que todos alrededor te dicen que no se puede fabricar hasta el último tornillo, aunque sea, bueno, qué sí vamos a hacer o qué sectores sí vamos a tener o qué vectores de desarrollo, como dice Rubén, vamos a tener y en dónde sí vamos a hacer punta o en dónde vamos a estar desarrollados, porque si no, una amargura. Bueno, te dejo vos, Diego, que lo puedes hacer. 20 minutos. Sí, ahora media hora. A ver, yo, la verdad, es un tema que a mí me cuesta. Digo, si uno mira en términos históricos, claramente hubo un modelo, o un intento de definir un modelo, un proyecto de desarrollo entre 46 y 55. Ya creo que lo discutimos en un momento, no me acuerdo si fue la primera vez. Si uno revisa entre el 55 y el 2003, claramente no se ve un proyecto de desarrollo, salvo el caso que comentaba vos, pero que quedó en lo programático, ¿no? Digo, ahí como que no hubo tiempo. La paradoja es que en la Argentina hubo un proceso de industrialización importante, que va a llegar hasta el 74, 75, por lo menos digamos, de la década del 30 hasta el 74. Hubo buena ciencia en la Argentina, ¿no?, con la paradoja
de que en el año 70, uno de los momentos probablemente de mayor aceleración del primer ciclo de industrialización, ganamos un premio Nobel. Y dice, qué bien, Argentina se industrializa y tiene ciencia de altísimo nivel, pero cuando uno mira la ciencia involucrada en la producción es del 3, 4, 5%. Sí, de hecho hay una frase que yo suelo citar, que es de Arauz, Fundación Bariloche, que en ese momento se había hecho en los 60, una encuesta nacional, creo que fue la segunda, la primera encuesta nacional de ciencia y tecnología la hace el peronismo, y si no me equivoco, cuando se crea el CONACYT y la Secretaría de CONACYT en el año 67, para ponerle algo arriba del CONICET que planifique justamente, porque una de las cosas que se recrimina al CONICET desde el gobierno de facto de Onganía es que el CONICET no cumple con el rol asignado de formular una política. El CONACYT, esta Secretaría del CONACYT, hace un censo científico nacional y Arauz en la revista Ciencia Nueva, en el 71-72, comentando este censo, dice, llama la atención que solo, creo que dice 5 o 6, pero podría ser 6 o 7, no importa, ¿no? Estamos hablando entre, digamos, del 4 y el 7% de los proyectos científicos en Argentina están vinculados al mundo de la producción. Entonces, acá claramente esto no ocurre solo en Argentina, ocurre en América Latina, quiere decir, acá hay un problema estructural de cómo integrar el conocimiento de la producción. Obviamente no nos vamos a meter con el 60, están las internacionales, digo, acá se podría hacer un diagnóstico más preciso, pero no me interesa. Sí me interesa señalar la paradoja, ¿no? El momento de mayor aceleración, el proceso de industrialización, ganamos premios Nobel, pero no tenemos ciencia que en algún sentido apuntal a este proceso que va a abortar en el año 76. Entonces digo, esto es interesante pensarlo. En Argentina no hubo proyectos de desarrollo, por lo menos proyectos en sentido de debate político, construcción, proceso de construcción política de cómo debe incorporarse el conocimiento, a qué sectores de la industria se va a construir. En general fueron procesos más bien de tipo laissez-faire, ¿no? Sí. Obviamente que cada gobierno, el gobierno frondizi apostó a sectores estratégicos, pero esto digo, hablar de proyectos, un gobierno que duraron 4 años, vienen después dictaduras refundacionales, después de un periodo de 3 o 4 años, es muy difícil entender ahí algún tipo de trayectoria. Cuando uno mira entonces la producción de conocimiento, vamos en cuenta que se caracteriza, podríamos decir, entre el 55 y el 2003, producción de conocimiento desconectado de la realidad socioeconómica. Pero hubo tecnología en Argentina, ¿no? Si uno se quisiera acercar. Entonces podemos ver arcos, yo qué sé, desde el 1927 a 1960 de aeronáutica. ¿Sí? Ahí se ve clarísimo un arco porque uno ve el ascenso y la caída. Probablemente un ascenso más lento con una caída más abrupta, ¿no? Con la caída de Perón, el Pulqui va a seguir, pero ahí va y estamos nostálgicos mirando el Pulqui 2, un proyecto que quedó en el imaginario, y Embraer como lo que podría haber sido la aeronáutica en Argentina. Ahora, en paralelo se inicia el desarrollo nuclear, no en paralelo. Un par de décadas más tarde se inicia el desarrollo nuclear, que va a ser una excepción. En mediados de los 50 la electrónica llega hasta los 70, habiendo desarrollado computadoras que van a competir con Olivetti, máquinas calculadoras, quise decir, que van a llegar a competir en el mercado local con Olivetti, un primer prototipo de computadora, estoy hablando de la división electrónica de FATE, ¿no? Otro de los casos, muy trabajados y estudiados, pero vemos morir esa línea de desarrollo electrónica en el 76. Cae la aeronáutica, pero nace la cohetería, digamos, tecnología espacial, justamente en los 60, cuando se abandona el Pulqui, pareciera que es un premio consuelo a la Fuerza Aérea, ¿no? Es decir, en realidad es la Fuerza Aérea la que decide cancelar el Pulqui. ¿Sí? Esto también es muy interesante, cada una de estas líneas, ¿no? Desarrollo económico, muy interesante estudiar porque ahí se aprende mucho de cuáles fueron las debilidades, cómo intervinieron las ideologías sectoriales, en este caso de la Fuerza Aérea, que prefiere comprar aviones Sabre a los Estados Unidos que seguir con el Pulqui, porque el Pulqui finalmente no permitía a los pilotos de la Fuerza Aérea, cada piloto que iba a volar un Sabre, por cada Sabre que se compraba, no sé muy bien cómo era la ecuación, en Estados Unidos, un piloto de la Fuerza Aérea podía viajar a Estados Unidos, tener con toda su familia, entrenar durante 6 meses en los Estados Unidos, casi como una coima, perdón por el término banal, pero un poco esto es lo que ofrece Estados Unidos y la Fuerza Aérea en ese momento decide, por lo menos esto está trabajado, ¿no? Artopopoulos escribió estas cosas, hay otra tesis de maestría de la LUF, eso estaba tratando con el nombre, que cuentan estas cosas, están analizadas y aparentemente estas cuestiones
inversiones habrían sido decisivas en abandonar una línea de desarrollo en casa nacional, ¿sí? Y tiene que ver con lo que era la Fuerza Aérea, las prebendas que recibían los pilotos de la Fuerza Aérea por comprar aviones norteamericanos. Claramente había una debilidad en un proyecto político que impulsaba en ese momento. Venía golpeado el proyecto del Purki, pero se cancela. Y en ese momento se lanza la carrera espacial. Entonces uno ve a la Fuerza Aérea abandonando la aeronáutica, pero involucrándose en tecnología espacial. Dice, perfecto, arrancamos con los cohetes en los 60. En 1969 lanzábamos cohetes a 70 kilómetros de altura, con monitos y ratas, se le medían las variables fisiológicas, se los recuperaba con vida, algunos, con vida. No se rían, es dramático. Hoy está la sociedad que a Husserl lo volvió loco. Hay que ver lo que dice Husserl, la sociedad no se está claro. O sea, hacía fisiología y trabajaba como perro. Perdón, estoy yendo a quiero decir, en el año 69 se lanzaban cohetes bastante sofisticados, sería lógico que hoy tuviéramos un lanzador. Bueno, todos sabemos que no tenemos un lanzador satelital porque esta línea aborta a fines de los 70. De nuevo hay una decisión estratégica de que la incorporación de tecnología incremental en términos de tecnología espacial no lleva a buen puerto. Los tiempos son menores a los que se necesita para ir alcanzando la frontera. Entonces se decide abandonar ese proyecto y cambiar de estrategia. Y ahí empieza el proyecto Cóndor, antes de la guerra de Malvinas. ¿Sí? Porque el proyecto Cóndor era un proyecto vinculado al lanzador primero. No se sabe muy bien que era al comienzo, no era inmediatamente bélico, pero con la guerra de Malvinas el proyecto Cóndor muta a proyecto de misil balístico. Entonces vamos a tener otro arco de 15 años de proyecto de misil balístico. Cuento todas estas cosas porque son estrategias de desarrollo de tecnología que podrían haber formado parte de un proyecto de desarrollo. No hubo proyecto de desarrollo, sí se pueden detectar líneas o políticas sectoriales de desarrollo tecnológico, políticas tecnológicas sectoriales, si quieren. El proyecto Cóndor 2 aborta con la llegada de Menem al gobierno, realismo periférico en política exterior, alineamiento con los Estados Unidos, se decide, para evitar confrontaciones, se decide desmantelar el plan nuclear y desmantelar el proyecto de misil Cóndor. Dejo para el final el caso, entre comillas, exitoso, por lo menos exitoso si uno lo compara con todos estos arcos que claramente tienen un comienzo y un final dramático, porque estas cosas significaron enorme cantidad de inversiones, formación de recursos humanos, construcción de instalaciones, apuestas estratégicas de fondos públicos, el intento de involucrar empresas, etcétera, etcétera. Algunos con mayor, menor éxito. No es que no quedó nada de todo esto, ¿no? En el medio se van formando ingenieros aeronáuticos, en el medio va apareciendo gente que sabe de electrónica, quiero decir, pero no lo que se esperaría de las inversiones. Quiero decir, la excepción podría, no quiero detenerme en el tema nuclear, pero sí lo quiero mencionar como el caso de excepción, porque finalmente el desarrollo nuclear arranca en los 50, sí, para una fecha de referencia, la electrónica se en los 50, 51, 51 para la DENEA, y uno ve que el desarrollo nuclear va logrando traspasar o perforar todos aquellos obstáculos que no logran traspasar el desarrollo aeronáutico, el desarrollo electrónico, el desarrollo de tecnología espacial. Podríamos seguir, ¿no? El desarrollo de tecnología ferroviaria, podríamos seguir haciendo recorridos sectoriales, digamos, metalmecánica. Uno puede ver la historia de la empresa Siam Vitela. Digo, uno puede pensar en una historia dramática, ¿no? Donde uno tiene de las grandes empresas de metalmecánica en América Latina, en los 50 y los 60, y a comienzos de los 70 se ve una empresa que tiene que ser rescatada por el Estado, donde se encuentra en un laberinto que termina en un callejón sin salida. Tomo los casos del sector público involucrado en líneas estratégicas porque probablemente es donde se vio más claramente las apuestas estratégicas, ¿no? En el medio va a haber un banco de desarrollo que lo crea Aldo Ferrer, que tiene el antecedente del banco industrial. Y menciono esto porque los que venimos de las ciencias en general nos olvidamos de la pata financiera, ¿no? Una de las debilidades también de la Argentina fue el problema de un sistema bancario, un sistema de capitalización de lo que sea emprendimientos tecnológicos. Hubo un Banco Nacional de Desarrollo, en realidad hubo un banco industrial, que va a tener una trayectoria de nuevo también sinuosa. Lo que se ve claramente en la trayectoria de lo que va a ser el BND, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo, son cómo los objetivos de política industrial estratégicos que involucran al sector de ciencia y tecnología, uno ve el Banco Nacional de Desarrollo apostando a la incorporación de tecnología, articulando poco con el sector público.
y sin embargo preocupado por la incorporación de tecnología, ¿sí? Pero en los 60 ya se ven aparecer grupos económicos concentrados, que después se va a llamar patria contratista, accionando. En el caso del Banco Nacional de Desarrollo, yo recomiendo leer un libro muy bueno de un economista, que es socio de Aldo Ferrer, ya me va a venir el nombre, Marcelo Rugier, gracias. Marcelo Rugier, que escribió la historia del Banco Nacional de Desarrollo, es muy interesante. Primero para dimensionar la importancia, digo para nosotros que venimos de SACNA, ¿no? Así que tendemos a ver la tecnología como laboratorios, ingenieros y los artefactos, ¿no? Cómo hace falta lo financiero y obviamente el sector empresarial. Por eso me parece que estamos un poco más acostumbrados hoy a hablar de la necesidad de un sector empresarial receptivo o que demande tecnología, que sería como la otra semiesfera del problema. Yo diría que una tercera parte importante, recomiendo el libro de Rugier, para ver la trayectoria y para ver todos los intereses que aparecen y que distorsionan las líneas estratégicas de un banco pensado para financiar la industrialización a partir de áreas estratégicas. Se organiza con 5 institutos, cada instituto se dedica a un área, ¿sí? Y uno ve aparecer intereses concentrados. Durante un tiempo también Pérez Compán es presidente y ahí uno ve representado en el banco, la presidencia del banco, a los propios grupos que van a llevar adelante procesos de distorsión que van a ser en algún sentido responsables de que un banco, que este banco de desarrollo no cumpla con los objetivos, ¿no? Asignados. Cuando uno estudia el fracaso del proceso de industrialización, el fracaso aborta con una dictadura, nunca vamos a saber lo que hubiera llevado, pero cuando uno estudia, bien dicho, las debilidades de este ciclo de industrialización que aborda en el año 76, uno de sus debilidades va a ser esto, ¿no? Es decir, la falta de el mundo, el sector bancario, financiero, vinculado a la industria y a la tecnología. Entonces, esto es lo que empieza a cambiar a juicio, obviamente, esto es una lectura, a partir del 2003. Se vuelven a recuperar objetivos estratégicos. Yo esto lo quisiera aprender porque quiero ir más a la discusión, sí quiero saltear un poco el proceso, me parece que no hace falta, nosotros ya venimos discutiendo estas cosas. Pero sí, claramente me parece que un componente importante es la decisión de abandonar la matriz neoliberal, recuperar un proyecto de país industrial, tratar de empezar a transformar la matriz productiva para ver si Argentina puede, no digo, sería demasiado ambicioso pensar en salir de la economía de la soja, ¿sí? Que en algún momento vamos a, creo que un proyecto de desarrollo en Argentina debe tratar de entender cómo salir de la economía de la soja, un desafío probablemente. Digo, transformar la matriz productiva, incorporar nuevo valor agregado. Esto significa, y ahí es donde aparece el factor científico-tecnológico como factor estratégico relevante, ¿sí? Aparece el factor científico-tecnológico como estratégico y esto qué quiere decir, hacer un diagnóstico de lo que fue la ciencia y la tecnología en Argentina en las últimas 6 décadas, tratar de entender por qué no logramos articular el sector de producción de conocimiento con el sector productivo, esto que decíamos recién, ¿no? Esto que yo comentaba en los 70, esto está trabajado, lo viene estudiando, hay que entender las instituciones, es clave entender las instituciones, entender por qué. Déjenme dar un caso, que es el que doy siempre, y no los quiero aburrir, pero quiero dar un mérito con el tema CONICET, yo ya no sé dónde lo tenía preparado, acá está, buscaba otra cosa. En el año 2006 se firma un proyecto de ley que modifica el estatuto de la carrera de CONICET. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos charlado en la primera? Yo digo se acuerdan, no sé si todos esto en la primera, perdón. Como veo muchas caras conocidas. En la primera, este ciclo lleva 3. En la primera se discutieron estas cuestiones, salió yo, saqué el tema CONICET, pero no di números. Entonces simplemente quiero agregar aquí aquella discusión, unos numeritos muy concretos, muy acotados. En el 2006, Kirchner firma el proyecto de ley que modifica el estatuto de carrera de CONICET para introducir la carrera del tecnólogo. ¿Sí? Siempre bajo este espejismo de que el CONICET no produce. Cuando digo tecnólogos, entienden. Estoy tratando de entender cómo hacemos para que el sector universitario y CONICET, lo que llamaríamos ciencia académica,
empiece a tener empiece a ser guiado por algún tipo de política que le permite ir acercándose al sector productivo, ¿no? Sabemos que históricamente se produjo ciencia básica, que la ciencia básica respondió a estándares internacionales, que los estándares internacionales responden a las agendas de interés de los países centrales, con lo cual publicamos papers que finalmente se integran a la maquinaria de producción de riqueza de los países centrales. ¿Sí? Dicho rápido, lo que podríamos tratar de entender en muchos libros, ¿no? Entre este es básicamente el diagnóstico. ¿Cómo hacemos para transformar esto a partir del 2003? Entonces, buenísimo, se toman medidas. En el 2006 se crea la carrera de tecnólogo. En el 2008, números que da el propio CONICET, digo, esto lo dice el propio Salvareza, no estamos hablando en contra de Salvareza, a mi juicio Salvareza es el mejor presidente que puede tener hoy CONICET. Y él mismo se encuentra ahí con una roca difícil de perforar, y él mismo da estos números. No en el 2008 todavía no era presidente, él dice en el 2008, no dice, perdón, un documento de CONICET. CONICET tiene 5.731 investigadores, 2 años después que se creó la carrera de tecnólogo, 5.700, digamos, investigadores, solo 140 se reconocen como tecnólogos. Es decir, entre el 2,5 y el 3%. 5 años más tarde, 7.000 investigadores, 160 tecnólogos. El porcentaje está inmutable. En el 2,3%, digamos que bajó, pero no vale decir que bajó porque estamos en un margen de error. Digamos que está clavado entre el 2,5 y el 3% el número de tecnólogos que produce CONICET. 2013 se crea ITEC, que eso abre una ventana, ¿no? ITEC, asociar al CONICET con YPF. Esto es interesantísimo, porque de pronto YPF aparece como uno de los grandes traccionadores de lo que va a ser el plan energético, la industria nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces veremos, ahí hay esperanzas puestas, pero cuando uno hoy va, yo estoy en el directorio de la agencia, cuando llegan los documentos del FONTAR y aparece ITEC, dice al lado PYME, ¿no? PYME, esto no es real, porque bueno, sí, está bien. Quiero decir, ITEC hoy es una enorme expectativa para nosotros, pero no sabemos que somos PYME. Claramente que yo tengo todas las esperanzas, digo, yo soy recontra optimista con ITEC, yo estoy seguro que se va a transformar en una de las grandes empresas que va a acompañar. Digo, entre otras cosas, yo escuché un par de charlas de Bianchi, el presidente de ITEC. A mí me sorprendió, lo escuché hace 2 meses, es impresionante lo que esta gente está haciendo. Bianchi muestra que la Argentina puede transformarse en líder, muestra, quiero decir, demuestra en un sentido de mostrar datos, de mostrar hechos que hoy se están llevando adelante el ITEC. Argentina puede transformarse en país líder en tecnología de fracking, de recursos no convencionales, petróleo y gas no convencional. Pero hoy es una pyme. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una muy fuerte debilidad que no estamos logrando superar a partir de la definición de una política para, en este caso, para la ciencia. Esto estaría en manos del Ministerio de Ciencia. Ahí hay un número que no se puede transformar, que es el número de tecnólogos. Cuento una anécdota personal, seguramente ya la conté, pero me quedó clavada en el hipotálamo. En una reunión del programa Raíces hablaba el vicepresidente, que no sé si sigue siendo, y tampoco quería decir no, yo creo que esta persona con la mejor intención mostró números muy promisorios de CONICET respecto de cómo creció el número de investigadores, cómo crecieron las becas de CONICET, y eso es para aplaudir y no queda más que aplaudir. En un momento termina la exposición, levanto la mano, le pregunto ¿cómo aparecen, no aparecían los ingenieros o los doctores en ingeniería? ¿Cómo aparecen los incluso de sociólogos, de físicos, de químicos, ¿no? en la división de la pizza, digo, de disciplinas? Y aparecía la tecnología ahí chiquitita, ¿no? Finita, que es esto, justamente representando esto. Y una charla anterior había hablado Armando Bertranú en este mismo evento, donde Armando Bertranú no había estado este hombre, por eso también un poco la pregunta no estaba para hacer justicia. Pero Armando Bertranú había dicho, Armando Bertranú en ese momento era presidente de la agencia, y había dicho, el gran problema de la Argentina son los ingenieros, si Argentina no resuelve el problema de los ingenieros, esto no tiene salida. Lo dijo de manera así, ¿no? Así, dramática y teatral. Que era presidente de la agencia, quien está mirando un poco la evolución del sector científico-tecnológico desde los números, desde la propia, digamos, la canilla más grande para financiar el sector, que es la de la agencia. Y este vicepresidente de CONICET me responde,
Bueno, pero no es un problema de CONICET los ingenieros, el problema de CONICET son los científicos. Esto es horroroso. Yo creo que estaba todavía Armando Bertranón como presidente de la agencia, con lo cual me parece que fue en el 2013 o el 2012. ¿Sí? En el mismo momento, donde ya está avanzado, ¿no? Las políticas, digo, el Ministerio de Ciencia ya formuló, o ya por lo menos marcó una línea, ya se estaba formulando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero decir, ahí tenemos claramente un obstáculo para formular, quiero decir, ¿de qué estoy hablando? Digo, en el 2003 arranca una estrategia que plantea un proyecto de país industrial. Ese proyecto de país pone a la ciencia y la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. El mejor ejemplo es la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un segundo buen ejemplo es, en todos los ministerios hoy hay programas muy relevantes de desarrollo tecnológico. Casi que podríamos decir, a mi juicio, que hoy es más relevante el Ministerio de Planificación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los programas más pesados y más alineados con lo que se supone que es un proyecto del país que está siendo debatido, consensuado en democracia, ¿sí? Están ocurriendo, a mi juicio, en el Ministerio de Planificación, política de telecomunicaciones, plan nuclear, plan espacial, conectar igualdad, se están vendiendo a fin de año 60.000 kilómetros de fibra óptica, bueno, la SAT surge en la política de telecomunicación, etcétera, etcétera. Esto no es para hablar más del Ministerio de Ciencia, todo lo contrario, quiero decir, al contrario, es muy interesante ver que en planificación se le da tanta relevancia al factor tecnológico como se le está intentando dar a la ciencia y a la tecnología en el Ministerio de Ciencia. Déjenme hacer un comentario, ya que hablé de estos dos ministerios, pero también podemos hablar del Ministerio de Salud, donde está toda la política de salud, la ley de producción pública de medicamentos, el ISMALBRAN, si uno va al Ministerio de Agricultura está el INTA, el Plan Agroalimentario Nacional, que también involucra la producción de tecnología al agro, acompañando el proyecto de agroindustria, acompañando al pequeño productor, a las cooperativas. Fíjense que lo digo adrede, todo esto son, digo, cada cosa que voy diciendo van quedando hoy, lo que hoy son conflictos, ¿no? Hoy un gran problema para el INTA es, a ver, el INTA tiene que responder a los pools de siembra o a la producción intensiva, o debe responder al pequeño productor, a la estrategia cooperativista. En realidad están respondiendo a los dos, y cuando uno se interioriza de lo que ocurre en el INTA, ve que hay una batalla muy saludable en el sentido de debate, conflictos, discusiones acerca de cuál debe ser la ideología orientadora del INTA, cuál es el modelo de campo argentino que debe ir detrás de las políticas de incorporación de tecnología al agro que promueve el INTA. Hoy no está muy bien definido, y está bien que no esté muy bien definido porque por eso estamos reunidos hoy, nos motiva a hablar de la construcción, la definición de un proyecto de desarrollo. Al no haber definido con claridad un proyecto de desarrollo, en el agro, por ejemplo, se ve de manera muy clara. Hoy hay cierta colisión entre el modelo agroexportador intensivo, digamos, pools de siembra, grandes terratenientes que utilizan tecnologías, ¿no?, de producción intensiva, los paquetes, ¿sí?, tecnológicos, y por otro lado, lo que originalmente entendía el INTA como pequeño productor, la familia rural, es decir, el campo ya no entendido como espacio de extracción, sino el campo entendido como problema socioeconómico, ¿sí?, en donde viven ciudadanos argentinos que además producen y tener una estrategia para sostener la biodiversidad, sustentabilidad de la explotación de la tierra, etcétera, etcétera. Digo, ya que hablé del Ministerio de Ciencia y Ministerio de Planificación, pensando en, podríamos plantearlo así, digamos, no sé si va a estar de acuerdo el organizador, pero digo, debe cambiar las consignas de la reunión, pero no, digo así, en realidad sí lo vengo pensando yo. A ver, podríamos pensar que esta fue la primera etapa de un proyecto nacional, ¿sí?, que involucra industria, agro, ciencia y tecnología, ¿no?, todos los componentes necesarios para el desarrollo económico, y podríamos entonces pensar, bueno, ¿a dónde estamos hoy parados? ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en los próximos 10 años? Y en ese sentido, lo primero que surge, y ahí creo que la motivación de esta reunión, es claramente hasta acá, hoy, a pesar de que se avanzó mucho en el tema de industria, en el tema de tecnología, en el tema de ciencia, no está claro hacia dónde se está yendo. Entonces digo, hasta acá vengo nombrando algunas debilidades que creo que son necesarias, es decir, son puntos necesarios por los cuales hay que pasar. La Argentina en el 2003 era país arrasado, con lo cual lo que se hizo en el
pensar que hay que definir un proyecto de desarrollo en 2004, 2005, es como utópico, ¿no? En realidad se fueron salvando, digo, urgencias, en algún momento empezó a haber un poco de aire para empezar a planificar, en algún momento empiezan a surgir planes nacionales, está el Plan Nacional de Ciencia, el Plan Nacional 2020 de Industria, está el Plan Nacional Agroalimentario, eso empieza a ser un primer inicio, ¿no?, de planificación. Claramente hoy está faltando mucho. Yo nombraba el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Planificación. ¿Qué está pasando? Que el Ministerio de Ciencia define un plan nacional de ciencia y tecnología, 34 núcleos socioproductivos estratégicos, y en ninguno se habla de plan espacial, de energía nuclear. Digo, ¿qué está pasando? Que no articula el Ministerio de Ciencia con todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, pero a través de CONICET. ¿No? Esto es difícil de entender. Esto es muy interesante estudiarlo ya capilarmente, cómo hoy se van dando los procesos de articulación. Claramente hoy los ministerios están desarticulados en términos de ciencia y tecnología, con lo cual yo diría un primer corolario importante es, si uno piensa en que es necesario definir un proyecto de desarrollo o un modelo de desarrollo, tomar la palabra proyecto porque suena un poquito más consistente que modelo, pero no importa, juguemos con la palabra. Es un tema hoy pensar en la posibilidad de definir un proyecto de desarrollo si no podemos coordinar o articular todas, por ejemplo, todas las inversiones que hoy están haciendo todos los ministerios en el campo científico y tecnológico, claramente. Punto 1, yo diría coordinación a futuro, ¿no? Eso significa desarrollar capacidades de gestión tecnológica. Esto significa, entre otras cosas, ciencias sociales, ¿sí? Hoy las ciencias sociales no están planificadas. Esto es interesante. En el Plan Nacional de Ciencia no se menciona la palabra ciencias sociales. Interesantísimo, porque la propia agencia, el propio Ministerio de Ciencia dedica una buena cantidad de dinero a las ciencias sociales. ¿Cómo es que no están las ciencias sociales en el Plan Nacional de Ciencia? No están implícitas. Yo no lo miro con buena voluntad. Están implícitas. Cuando uno va, cada núcleo socioproductivo estratégico, claramente abrir esa caja implica la necesidad de conocimiento acerca de nuestras instituciones, qué sectores sociales están involucrados, cuáles son los intereses en juego, sobre todo cuando uno piensa en una economía transnacionalizada. Si uno habla de agro, es decir, vamos a producir semillas, patrimonio público en semillas para que las empresas nacionales, para favorecer la agroindustria, si perfectásemos como Monsanto. Digo así un poco berreta, ¿no? Para blanco y negro. Abrir cada uno de los 34 núcleos socioproductivos estratégicos requiere toneladas de ciencia social. Entonces, acá yo planteo algo interesante, y es, las ciencias sociales se las suele ver como algo subsidiario, secundario. Yo creo que en el momento en que está hoy Argentina, yo digo, para no decir, más que ciencias sociales, me interesa más el término generar en el Estado argentino capacidades de gestión de políticas económicas, políticas industriales, políticas, yo digo, tiendo a decir políticas tecnológicas porque mi área de estudio. En realidad, parte del proyecto que nace en 2013 es fortalecer el Estado, ¿no? Claramente quien va adelante de este proyecto es el Estado. Después nos podemos matar si está bien o está mal, si todo interviene mucho, no. Lo que está claro es que hoy el Estado es el jugador relevante, es el único actor social que puede enfrentar a los intereses internacionales. Cuando uno habla con actores, Enrique Martínez, Eduardo Borges, yo que se podría nombrar mucho, todos empiezan diciendo el gran problema hoy para el desarrollo que es la economía transnacionalizada, ¿sí? Marcos regulatorios heredados de estos 90, ¿sí? Una ley de inversiones extranjeras heredada de la dictadura, modificada en los 90, una ley de hidrocarburos, una ley de minería, ¿sí? Que en general tiende a favorecer, tiende a regular como si el Estado fuera tonto y a favorecer a los intereses privados. Claramente lo que es la batalla de los marcos regulatorios es muy complicado. Piensen solo en el tema de la reforma de la Constitución del 94 y el haber provincializado la propiedad de las riquezas del subsuelo, ¿no? Petróleo, gas. Digo, hoy necesitaríamos una reforma constitucional para poder superar ese escollo que hoy impide al Estado argentino llevar adelante políticas nacionales, estratégicas nacionales respecto de gas y petróleo, donde tenemos ahí uno de los sectores más importantes. Hoy, lo que se están transformando en los sectores más relevantes, tenemos que llegar al autoabastecimiento energético, superar el déficit de importación, ¿sí? De energía, en este caso de gas y petróleo. Eso significa poder explotar nuestros recursos. Como los recursos están distribuidos, no entienden los recursos de los límites provinciales, tenemos serios problemas para articular la explotación de recursos. Y esto tiene que ver con reformas, lo cual ir sobre los marcos regulatorios
es complejo, porque además requiere de expertise, requiere de capacidad política, de lobby político, está ahí, ¿no? Entonces digo, el Estado es un actor muy relevante, fortalecer el Estado parece clave, si queremos cambiar la cultura empresarial del Techín. A Techín claramente nuestro proceso de industrialización lo necesita, no podemos deshacernos de Techín y vamos a reproducir INVAPs porque lo que necesitamos es la cultura empresarial del INVAP. Estoy diciendo de manera poco sutil, ¿no? Quiero decir, nos gusta, es afín al proyecto de desarrollo, la cultura empresarial de INVAP, parece que INVAP son como dos íconos, ¿no? No nos gusta la cultura empresarial de Chile porque acciona sobre el mercado local como accionaría una transnacional, porque vende el acero a precios mayores que en el mercado internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con Techín? ¿Sí? Si bombardeamos al Techín, no, porque en realidad es una gran empresa que si se lograra, alinear al proyecto del país que estábamos tratando de consensuar en democracia, sería un arma interesante, un recurso, un arma interesante. Ahora, ¿cómo se hace eso? A mi juicio, solo con un Estado con capacidad de disciplinamiento. Incentivo y disciplinamiento. Con capacidad de incentivar y de disciplina. En ese sentido, parecida frente a una economía internacionalizada, fortalecer las capacidades de gestión del Estado parecía ser uno de los factores. Y lo último que digo, que cierro con esto, que es probablemente lo más importante y lo que yo no tengo muy claro cómo discutirlo hoy. No es que lo tengo claro. Creo que hoy los elementos que tenemos llevarían a una discusión un poco ambigua, pero que claramente esto está ocurriendo, que tiene que ver con cuáles son los sectores estratégicos, finalmente, pienso desde la tecnología, muy articulado con sectores de la industria, ¿no? ¿Cuáles son los sectores estratégicos que se deben incentivar hoy en términos de desarrollo científico-tecnológico? Claramente la Argentina hoy está apostando, ¿no? Tenemos ahí un núcleo importante, como dice Aldo Ferrer, creo que lo llama núcleo de desarrollo, siguiendo los sábados, ¿no? Él habla en los 70 de núcleos donde la inversión del Estado va a ser fuerte, pero que a partir de estos núcleos estratégicos, que ya hablamos mucho de esto, claramente son transporte, petróleo, energía nuclear, telecomunicaciones. Bueno, la Argentina está, ¿no? Sí. Tenemos una política de telecomunicaciones que empieza a dar resultados muy interesantes. El ARSAT fue como en términos simbólicos, fue una demostración de que algo que se inicia en el año 2005 y que era visto como algo idealizado, cuando se decía, no, vamos a ocupar las posiciones orbitales con satélites, ¿no?, geoestacionarios construidos en Argentina, en el mismo Congreso la oposición se divertía mirando de esto, se reía, ironizaba. ¿Cómo vamos a poner satélites geoestacionarios? ¿No? Pensando en la Argentina de 2005, bueno, 8 o 9 años después, el primer satélite geoestacionario. Ahí hay una apuesta estratégica. Telecomunicaciones parece ser una de las líneas que vamos a perseguir en términos de inversión pública, de formación de recursos humanos, de incorporación de carreras en las universidades, ingeniería en telecomunicaciones, microelectrónica, etc. Hoy vuelvo al tema de los ingenieros. No me queda muy claro si vamos a poder responder a la demanda de ingenieros que van a próximos años, que ya están, ¿no?, necesitando estos sectores. Digo estos en plural porque detrás de telecomunicaciones el mismo sector de telecomunicaciones es un área enorme. El tema nuclear claramente es una apuesta estratégica. El sector hidrocarburos no convencionales claramente es una apuesta estratégica. Transporte ferroviario parece ser una apuesta estratégica, todavía no hay resultados muy concretos, y así podemos seguir mencionando lo que hoy ya todos vemos y leemos en los diarios y se ve. Lo que a mi juicio, y con esto quiero cerrar, está faltando es, me parece, empezar a abrir la caja. ¿Qué quiere decir abrir la caja? Empezar a tener políticas públicas que incorporen, ¿sí?, la construcción de consenso dentro por lo menos de los sectores sociales relevantes. Parece muy abstracto esto que estoy diciendo, pero yo le pregunto, ¿dónde está la comunidad científica argentina debatiendo esta cuestión? Debatiendo el fracking, la energía nuclear, debatiendo las telecomunicaciones, debatiendo en el sentido en que debate la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia cuando se reúne todos los años, 15.000 investigadores, sacan agenda, no pongo como modelo a Brasil o la sociedad para el progreso como lo que necesita, no estoy diciendo que Argentina necesita una sociedad para el progreso de la ciencia como porque detrás de la sociedad brasileña hay muchas instancias de mesas de
discusión, de formación de consenso, a veces sectoriales, a veces interdisciplinarios, solo para nombrar el sector científico, ¿no? Eso hoy está faltando, me parece que fue una debilidad del Ministerio de Ciencia. Uno dice, ¿qué tiene que ver el Ministerio con lo que hagan los científicos? En realidad la responsabilidad es de los científicos, ¿no? Si pudiéramos hablar de algo que llamamos Comunidad Científica Argentina, o los científicos argentinos como grupo político relevante en Argentina. De hecho, se necesita la voz de la comunidad debatiendo sobre estas cosas, sino que aparezca un experto hablando, porque Canal 13 tomó a uno, pero entonces Página 2 se llama a otro, que es oficialista, entonces vemos su opinión. En realidad, le está faltando densidad, ¿no?, a esto. Y digo, no lo estoy inventando, cuando uno ve cómo ocurren estos debates en países avanzados, digo que es una panacea, porque digo, de hecho, las tecnologías problemáticas en los países del primer mundo también se construyen con ocultamiento y cinismo en sus propias poblaciones. Caso emblemático son los propios Estados Unidos, mirando, ¿no?, lo que pasa con, por ejemplo, con petróleo no convencional, o lo que fue la energía nuclear en los Estados Unidos. Digo, pero nosotros no tenemos por qué copiar lo malo, ¿no? Es decir, se supone que estamos avanzando sobre tecnologías que van a tener costos ambientales importantes. Yo creo que los costos ambientales hay que pagar, si es posible pensar en un modelo de desarrollo sin costos ambientales. Este es uno, me parece, de los grandes debates que están faltando, y que no pueden ser debates espontáneos, tienen que ser conducidos, es decir, tienen que ser elementos de la propia política pública, llevar adelante, generar las instancias, los escenarios, promover esta discusión, pero no una discusión básica, una discusión constructiva, ¿sí? Lo último que digo, y esta vez es en serio, lo último, perdón, me estoy excediendo, ¿no?, de la media hora, 2 minutos, no quiero leer una frase, porque esto, por ejemplo, también muestra cómo asimilamos términos, y a veces cuando asimilamos términos teóricos, términos a partir de los cuales se teoriza, se construyen formulaciones de política, es decir, ya aprendimos, digo, en América Latina, que tenemos que poder generar fuerte pensamiento crítico. Vuelvo a las ciencias sociales, es una de mis obsesiones, las ciencias sociales, porque en general suelen ser relegadas a la segunda línea, y yo creo que hoy la Argentina necesita una primera línea muy fuerte. Lo cito a David Harvey porque es quien me sirve, es un intelectual, creo que es británico, pero él habla de Estados Unidos, y critica el concepto de innovación. No es que lo critica, dice, ojo con el concepto de innovación. Dice, quiero leer solo lo relevante. Dice David Harvey, la innovación es siempre una espada de doble filo. Si la explosión actual de innovación apunta en alguna dirección, está hablando de Estados Unidos, ¿no?, centrado exclusivamente en los Estados Unidos. Si la explosión de innovación apunta en alguna dirección, esta es hacia el decrecimiento de las oportunidades de empleo para los trabajadores y de la creciente importancia de rentas extraídas de los derechos de propiedad intelectual para el capital. Otra frase de Harvey en la misma dirección: esto no quiere decir no innovemos, ¿no?, sino innovar en sí mismo no es positivo a priori. Es decir, si la innovación no está guiada por política, estoy diciendo una trivialidad, pero es bueno tenerlo presente porque, digo, ¿no?, el premio Innovar, Innovater, digo, la palabra innovar nos permeó, la destrucción creativa schumpeteriana parece algo positivo a priori, pero el concepto de destrucción creativa schumpeteriana implica destrucción de capital social, e implica entrar en el concepto de competencia darwiniana de las empresas en el ecosistema empresarial de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que crear un ecosistema empresarial donde las empresas se devoren unas a otras, entren en el juego financiero, como se entra, por ejemplo, dentro de la economía norteamericana o en la economía global. Digo, y ahí hay muchas cosas para revisar, y esto sí entra en el plano de lo utópico, digamos, ¿no? Porque si no hubiera una decisión regional, la Argentina solo no puede cambiar la regla de juego del capitalismo global. Simplemente es un llamado de atención. Cierro entonces leyendo esta frase de Harvey que va en la misma dirección. Dice Harvey en 2011: la producción de inseguridad crónica del trabajo a través de la pérdida de calificación laboral y la recalificación, que implica el cambio tecnológico acelerado, porque supone que el cambio tecnológico acelerado, y cuanto más acelerado, más dinámica es una economía. Y sin embargo, dice Harvey, esto produce descalificación laboral, inseguridad crónica del trabajo, angustia, depresión, etcétera, ¿no? Pensando en que el último fin de una sociedad es que su gente sea feliz, no que maximice la utilidad de las empresas. Bueno, para decirlo de una manera un poco tonta, pero no hay que perder de vista. Dice la producción de inseguridad crónica del trabajo a través de la pérdida de calificación laboral está
está sostenida por el desempleo inducido por el cambio tecnológico, ¿no? Es decir, el cambio tecnológico como generador de obsolescencia y en muchos sentidos generador artificial de obsolescencia. Y da una cifra, hablando de Estados Unidos, alrededor del 60% de la pérdida de trabajo en los Estados Unidos en años recientes es atribuible al cambio tecnológico. Entonces digo, acá claramente se pone en juego un modelo consumista, o si quieren de keynesianismo militar consumista, claramente que es el camino de la ciudad argentina, tampoco dramaticemos, no necesita un sector defensa para dinamizar su economía, hoy no estamos yendo en esa dirección. Pero sí, probablemente, muchas veces, hoy estamos en este debate, ¿no?, de que parece positivo traer a BlackBerry y vemos a las empresas nacionales tratando de ajustarse a BlackBerry, después nos enteramos, después de 5 SP, en realidad las autopartes, bueno, estaba pensando en automotriz, las partes, lo mismo que digo, BlackBerry se puede pensar sector automotriz, no funciona la incorporación de, en el caso automotriz, de autopartes o de partes de BlackBerry, porque finalmente el diseño y el motor de cambio lo tiene la gran empresa profesional. Bueno, nada más, disculpen. Gracias.